Hola, buenos días. Mi nombre es Abigail Hernández. El día de hoy les voy a hablar sobre el sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas. Ahora bien, la teoría de la nulidad del acto administrativo es fundamental para entender la conformación de esta figura, los vicios que provocan su nulidad y sus efectos en la construcción de estándares que nos van a permitir controlar la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas y así poder asegurar que se apeguen a los fines del Estado con pleno respeto a los derechos humanos de los gobernados. Como primer punto, vamos a ver lo que es el acto administrativo y su régimen de nulidad. Si bien la justicia administrativa en México será procedencia impugnatoria, esto supone la preexistencia de un acto de autoridad administrativa o fiscal impugnable que buscará evitar que dicho acto y sus efectos generen un daño en la esfera jurídica del gobernado. Por su parte, el gobernado se puede defender ejerciendo una acción en tribunales administrativos en contra de los actos emitidos por las autoridades administrativas o fiscales. También se considera aquí que el juzgador se convierta así en un revisor de control de legalidad en los actos de esta autoridad. Y es ahí en lo que se pide al gobernado de su demanda, al juzgador y a las sentencias emitidas por este último cuando se requiere información. En el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación se refiere a las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular. Solo en este nos dice que solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales. El juzgador nos va a emitir su resolución sobre los reclamos del demandante o actor en su sentencia mediante un juicio contencioso administrativo o fiscal. Esas pretensiones de los demandados procesales puede ser la anulación del acto que genera una afectación al particular. Así, el sistema de nulidades se sustenta en la teoría de la nulidad del acto administrativo. Ahora bien, vamos a ver lo que es el marco jurídico. Si bien el marco jurídico del que parten estas teorías establece los requisitos que deben cumplir el acto administrativo fiscal y su emisión se examina con base a esto. Por ello, primero se deben identificar las deficiencias, denominadas vicios, para que después, según su gravedad, un órgano jurisdiccional de justicia administrativa o una autoridad administrativa declare la nulidad o anulabilidad del acto en un juicio contencioso administrativo mediante un recurso administrativo. El marco jurídico nos señala que los requisitos de este acto administrativo se integra por leyes especializadas en la materia. Y en esto pues serán también reglamentos, manuales de fundamentación, circulares y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, vamos a ver lo que es un acto administrativo. Aquí, según Acosta, nos dice que el acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente, encaminado a crear, reconocer, modificar, transmitir, declarar o extinguir derechos u obligaciones. También Fernández Ruiz considera que sobre el acto administrativo se han desarrollado diversos conceptos formulados por criterios diferentes, pero sin desconocer los intentos por un criterio mixto
la gran mayoría podría separarse en dos grandes grupos, a saber, los elaborados con un criterio orgánico y los planteados con un criterio material. Conforme al criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal, el acto administrativo es el realizador por los órganos administrativos del poder público y no por otros. Conforme a este criterio, solo los órganos administrativos pueden producir actos administrativos. Esto significará que los órganos judiciales y los legislativos no podrían hacerlo, lo cual es rechazado en la actualidad por la mayor parte de la doctrina. Ahora bien, en el criterio material, llamado también objetivo o substancial, independientemente de que la naturaleza del órgano que lo realiza, el acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos caracterizados con su contenido material de naturaleza administrativo. En este caso, el Poder Judicial de la Federación nos dice que el acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la actividad. Con base al marco conceptual doctrinal judicial, es viable afirmar que el acto administrativo es una manifestación de voluntad de una autoridad administrativa cuyo objetivo es satisfacer necesidades sociales y para ello crea, modifica o extingue los derechos y obligaciones de los particulares. Además, el acto administrativo también abarca la materia fiscal en términos del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Asimismo, en el artículo 8 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos nos dice que el acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por parte de la autoridad administrativa o jurisdicción según sea el caso. Lo anterior nos permite entender por parte que el derecho considera que el acto administrativo en la categoría del orden público con el fin de mejorar la actuación de la administración pública. Así, el único camino para derrotar al acto o cuestión o declarar la nulidad es encontrar sus vicios o defectos e invocarlos entre un órgano de justicia administrativa. Ahora bien, vamos a entrar en un tema con un tema muy importante sobre qué es la nulidad. La nulidad, si bien es la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de la ilicitud de su objetivo o su fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos para la realización de la concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. Por lo tanto, hay una relación directa entre los defectos o vicios del acto administrativo y su nulidad, porque su declaración proviene de analizar cómo se conformó o ejecutó el acto. En cuanto a su eficacia de la actuación, el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos establece que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. Entonces, resumiendo, pues ya sabemos que la nulidad es la ineficiencia de los actos jurídicos como consecuencia de ilicitud de su objeto o de su fin. Es importante conocer la relación directa entre estos defectos, vicios del acto administrativo y su nulidad, porque su declaración proviene de analizar cómo se conformó o se ejecutó dicho acto. Y tener muy en mente lo que nos menciona el artículo 9 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. En consecuencia, el acto tiene
plena eficacia una vez que se notifica y a continuación se examinará bajo el control de legalidad desarrollando por los tribunales administrativos. Ahora bien, vamos a poner a ver el siguiente orden para el estudio de la eficacia del acto administrativo. Como primer punto tenemos lo que es la ilegalidad, y en esto nos referimos a la irregularidad o desconformidad judicial. En caso de presentarse se podrá ejercer la acción de. También tenemos la nulidad. Esta será la técnica procesal o el sistema de acciones, la cual nos va a permitir, le va a permitir al juez declararla. Tenemos también la invalidez del acto, siempre y cuando concurra razones no invalidantes o de conservación del acto que pueden conducir a la ineficacia como sanción de carácter. Y esto nos va a permitir entender que el sistema de nulidades se funda en razones formales o materiales para resolver si anula un acto por completo al grado de considerarlo inexistente para el mundo jurídico, que en este caso hablaríamos de la nulidad, o ordena reponerlo parcialmente para que subsista, y aquí se refiere a la anulabilidad. Ahora bien, al resolver el juicio contencioso administrativo, la Sala Competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que debe tener la sentencia? Y la sentencia en este caso podrá 1. Reconocer la validez de la resolución impugnada. Declarar la nulidad de la resolución impugnada. Declarar esa misma nulidad de la resolución impugnada y además reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo o condenar el cumplimiento de la obligación correlativa. Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados. Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que carecen los efectos en los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para que el demandante, salvo lo previsto en las leyes de la materia administrativa de que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar el ente público federal el pago de indemnización por daños y perjuicios causados por su servidor público. Hay que acotar que la sentencia no solo podrá anular o confirmar la validez del acto administrativo, sino que también constituir derechos a favor del demandante para efectos de declarar la existencia de un derecho subjetivo, condenar el cumplimiento de una obligación y otorgar o restituir al actor al goce de los derechos afectados. Ahora veremos los requisitos y vicios del acto administrativo. Como primer punto tenemos los elementos del acto administrativo. En el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo nos establece la normativa sobre los elementos del acto administrativo y los tipos de acto. Y nos menciona cuáles son cada uno de ellos. La verdad es que son muchísimos, sin embargo, aquí vamos a resumir como que los principales requisitos extraídos en el precepto que nos señala el artículo 3. Los principales requisitos extraídos de los preceptos anteriores son que la autoridad emisora del acto tenga competencia con base en las leyes, reglamentos y decretos, circulares y manuales de fundamentación vigentes. El objetivo del acto sea específico y congruente con las facultades de la autoridad que lo emite. El fin del acto sea el ejercicio del interés público o un cometido del Estado o ambos. El acto se emita por escrito y se firme. En materia fiscal se va a permitir que la rúbrica electrónica.
la autoridad dé razones y mencione cuáles normas jurídicas se sustenta el acto. También que el acto cumpla con el debido proceso. El fin del acto debe estar libre de error. El acto estará ausente de violencia y dolo. Y se debe informar el lugar y hora donde estará disponible el expediente para su consulta. También puntualiza el lugar y la fecha de la emisión del acto administrativo. El expediente estará identificado, puede ser con número. Se mencione el órgano emitido del actor administrativo y se enuncie con qué recurso o juicio se puede impugnar el caso emitido. Y se decida sobre lo planteado por las partes. Y en cuanto a los tipos del acto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que hay actos concretos caracterizados por estar dirigidos a una o varias personas, o actos generales que son normas jurídicas y da obligación general a distintas leyes. Lo podemos consultar en el artículo 4. Y bueno, ahora veremos los criterios judiciales que se rigen bajo la premisa de dónde se surge una causa de nulidad, hay un vicio o la conformación del acto. Como primer punto tocaremos lo que son los vicios del acto administrativo. Si bien la relación causa-efecto entre requisitos del acto administrativo y sus defectos o vicios como origen de nulidad para derrotar la presunción de la legalidad y eficacia del acto, conduce a su análisis conjunto y al de sus requisitos, defectos o vicios, ya que los criterios judiciales se rigen bajo la premisa de que donde surge una causa de nulidad hay un vicio en la conformidad del acto. A continuación veremos algunos de estos vicios. Será el sobre competencia o incompetencia del órgano. Y bueno, aquí el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que el tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de la fundamentación o motivación de dicha resolución. También tenemos como segundo punto objeto del acto administrativo. Y este debe ser congruente con sus facultades y describirse de forma específica. Tendrá una relación directa con la voluntad de la autoridad administrativa para emitirlo, ya que si hay una incongruencia entre la voluntad y sus facultades o los fines del Estado, el objeto será defectuoso o viciado y en consecuencia tendrá causales de nulidad. También tendremos lo que es el fin del acto administrativo, que este debe ser público. Todo acto debe responder a la naturaleza pública del Estado, que se traduce en la prestación de servicios públicos a favor de los gobernados y no en el formato de fines privados. También tenemos lo que es la motivación y fundamentación. Aquí es importante dar razones, motivos y preceptos jurídicos que justifiquen el acto administrativo. Es un requisito obligatorio para la autoridad y los derechos y un derecho humano para el gobernado. El debido proceso. En el artículo 3, fracción séptima de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, establece que el acto administrativo se debe sujetar a normas sobre el procedimiento, por lo que es obligatorio respetar el derecho humano y el debido proceso. También tendremos lo que es que esté libre de error respecto a la finalidad del acto. Y aquí
es indispensable que el acto administrativo esté libre de cualquier error en la finalidad del acto, porque ésta es el resultado mediante o inmediato que persigue la voluntad administrativa al dictar el acto, es decir, al crear consecuencias jurídicas orientadas por la voluntad administrativa de cada caso, que además siempre debe ser vinculada a la satisfacción de un interés público. También tenemos sin dolo ni violencia. Se trata de un vicio porque la autoridad que emite un acto utilizó su poder con un fin distinto al que ya se haya conferido. Entonces no debe existir ni dolo ni violencia. También debe referir a la oficina para su consulta. Debe dar fecha y lugar de emisión, ya que si no se hacen alguno de estos se violenta el derecho humano a la certeza jurídica. Y también se debe de identificar el expediente. Se debe de contar con varios datos para su identificación: el nombre de la autoridad que lo emite, el número asignado, el año. La ausencia de estos u otros generan un vicio, lo cual es por falta de certeza jurídica, ya que el gobernado no sabría exactamente a quién atenerse y cómo plantear su defensa. Por eso es indispensable cada uno de estos puntos. Como lo hemos dicho, referir a la oficina, fecha, lugar y identificación del expediente. También es importante señalar el recurso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo, si bien es obligatorio indicar el recurso o acción y el plazo mediante el cual se puede presentar la impugnación, su ausencia, o al menos en materia fiscal, no da lugar a la nulidad, sino a la duplicidad del plazo para impugnar o demandar, y esto lo podremos ver en el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. También nos habla sobre la exhaustividad en cuanto al examen de la litis. El principio de exhaustibilidad implica que el juzgador agotará en la sentencia todos los puntos aducidos por las partes. Así, su exigencia implica la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud exigida en el artículo 7 de la Carta Magna. A continuación, hablaremos sobre la nulidad y anulabilidad y los diferentes efectos. En el derecho público, el objetivo es proteger los bienes jurídicos tutelados de colectividad, porque para obtener la nulidad no basta con demostrar la ilegalidad de un acto administrativo, también se debe acreditar su gravedad, violentación a los derechos humanos o el grado de afectación que genere al particular. Si bien vamos a hablar sobre qué es la nulidad. La nulidad se pretende proteger los bienes jurídicos tutelados de una colectividad. En el derecho administrativo, la nulidad deriva de la imposibilidad de integración del acto u ordenamiento jurídico dado de su violación objetiva. ¿Qué encontramos en la nulidad? Vamos a encontrar vicios evidentes y graves, vicios en la incompetencia y objetivo, vicios en el procedimiento previsto en la ley y la falta de voluntad de la autoridad, indebida y fundamentación, y motivación o omisión de los requisitos formales, así como vicios del consentimiento que atentan contra el orden público. Ahora bien, hablando de la anulabilidad, entendemos que es la situación en la que un acto jurídico es susceptible de ser anulado debido a defectos de su formación. A diferencia de la nulidad, el acto anulable puede tener efectos jurídicos mientras no se declare su anulación por un juez. A continuación tenemos dos cuadros comparativos. En uno nos vemos lo que es las características de la nulidad y de la
anulabilidad, nulidad absoluta y la nulidad relativa. Si bien la nulidad absoluta no se extingue por el transcurso del tiempo ni por el consentimiento de los efectos, ya que atenta contra el orden público y el interés general. La anulabilidad como la posibilidad legal de hacer cesar los efectos propios de un acto jurídico que consiste viciado o defectuoso mediante el ejercicio de la acción procesal correspondiente por quien esté legitimada para impugnarlo. Una de las características de la nulidad absoluta es que hay vicios evidentes y graves, vicios de la incompetencia de la autoridad, vicios en el objeto, vicios en el procedimiento administrativo previsto en la ley, falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, indebida motivación y fundamentación, uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios de consentimiento, o sea, en este caso vemos error o dolo, y atenta contra el orden público o interés general. Mientras que en la nulidad se considera viciado o defectuoso en algún elemento accesorio, puede convalidarse por reconocimiento tácito del acto por particular, es subsanable, no atenta contra el orden público, tiene la transgresión leve al ordenamiento jurídico, puede extinguirse con el transcurso del tiempo, y omisión o irregularidad en referencia, identificación del expediente, documentos o nombre de personas, lugar y fecha de emisión, mención en notificaciones de la oficina que se encuentra y expresar recursos de procedencia. Ahora bien, vamos a hablar sobre los efectos de la nulidad y también los efectos de la anulabilidad. En este caso podemos ver que en los efectos de la nulidad, el acto es declarado inválido, ilegítimo e inejecutable. La nulidad procede en efectos retroactivos al momento de su emisión. Si es imposible retraer sus efectos, dará lugar a la responsabilidad del servidor público o a una responsabilidad patronal del Estado. La extinción del acto administrativo va a tener reconocimientos de un derecho subjetivo, restituye al actor sus derechos afectuados, cesan los actos de ejecución, afectan, dependen de la ley que se trate, la autoridad debe efectuar actos posteriores que restablezcan la legalidad, deja sin efectos todos los actos impugnados, no combatible a sustentable, no prescriptible, y el acto dictado de un acto derivado de nulidad por cuestiones de fondo no debe perjudicar más al gobernador que el anulado inicialmente. En este caso, la nulidad deriva del desvío de poder. No puede dictar un nuevo acto ocasionado por los mismos hechos, mientras que los efectos de la nulidad se considerará válido, legítimo y ejecutable o sustentable mediante el cumplimiento de requisitos exigibles. También, uno de sus efectos es la reposición del procedimiento desde la violación o se emita una nueva resolución, modificación de cuantía, reducción del importe de una sanción o convalidación o subsanción en casos de vicio no grave de alguno de los elementos mediante la vigencia del acto, se suprime o corrige el vicio que lo afecta, se restituye la validez del acto y la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá la subsanación del acto. En conclusión, el sistema de nulidad de los actos administrativos fiscales es fundamental para el Tribunal de Justicia Administrativa o bien de las autoridades competentes, ya que este nos va a permitir determinar la nulidad o bien la anulabilidad según sea el caso de un acto, ya sea administrativo o fiscal, en el cual se pueden observar asimismo, nos hace también reflexionar sobre la importancia de emitir de forma correcta un acto administrativo de autoridad y de conocer los conceptos de impugnación que deben contener un recurso o demanda administrativa según corresponda a cada uno de estos y en qué caso será aplicado tanto la nulidad o como la anulidad, cuáles son sus efectos, causas y demás.
De mi parte es todo. Muchas gracias.